Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente estoy con ustedes en este magazine. El día de hoy voy a hablar un poco acerca de la tendinitis del manguito rotador y el manejo en casa, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar a hablar un poco de qué es el manguito rotador cuando nos mencionan esta patología, cuando en consulta nos dicen es que está sufriendo el manguito rotador o cuando venimos con un dolor muy agudo y no sabemos qué es, nadie nos dice, pero en algún momento consultamos pues a nuestro médico, nuestro fisioterapeuta en este caso, y nos dice básicamente que nos diagnostica con el síndrome del manguito rotador, ¿cierto? Entonces, para hablar de eso, tenemos que entender un poco dónde se ubica el manguito rotador. El manguito rotador se ubica en los hombros, es la unión entre los músculos que permiten la movilización indolora del hombro en diferentes arcos de movimiento, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos involucra el manguito rotador son los movimientos de flexión, aducción y las rotaciones de los hombros, ¿cierto? Entonces, en este sentido, vamos a hablar un poco acerca de esta tendinitis. Vamos a hablar un poco inicialmente de los síntomas que encontramos durante un proceso inflamatorio en tendinitis de hombro son dolor local, o sea, en el punto específico del músculo que está inflamado o de los músculos que están inflamados, un dolor irradiado que muchas veces hablamos de que me está doliendo el hombro, pero no decimos propiamente en dónde, sino que decimos es que me duele hacia abajo, me duele hacia el pecho, me duele hacia el cuello o me duele hacia la espalda. Es importante entender que muchas veces el dolor del síndrome del manguito rotador pues se ve irradiado hacia otros lugares del cuerpo. Rigidez del hombro, que es esta incapacidad de movilizar la articulación en horas de la mañana sobre todo o en periodos de reposo muy prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo todo el tiempo estoy en el computador en una misma postura y posterior a 10, 15, 20 minutos trato de movilizar el hombro y esto me genera como una resistencia y un dolor agudo en la zona, en este caso periarticular. La edema o el hinchazón, que muchas veces no se ve, pero pues intraarticular o intramuscular se percibe un pequeño aumento del volumen, lo que hace generar una diferencia entre los diámetros entre hombro y hombro, lo que nos genera pues en este caso un dolor por compresión. Y limitación para la movilidad que se presenta muy asociada al dolor, ¿cierto? Entonces en este caso estos serían nuestros síntomas más comunes, más frecuentes del síndrome de manguito rotador. Entonces, para manejar el dolor agudo en hombro o el síndrome del manguito rotador en casa, pues vamos a utilizar como algunas cositas básicas con las que contamos todos. Una de ellas va a ser colocarse calor, entonces podemos utilizar compresas calientes, lo que hacen es generar una hiperemia, o sea, un aumento de la temperatura en la zona local del hombro, que me va a favorecer después a drenar todo ese líquido inflamatorio que está presentando y pues por ende nos va a disminuir el dolor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar, como les digo, una compresa caliente por al menos 10-15 minutos de forma directa y posterior a eso la retiramos y podemos comenzar a hacer ejercicios de rehabilitación. Entonces, en este caso, vamos a hacer ejercicios de fortalecimiento y de movilidad. ¿Para qué vamos a hacer este tipo de ejercicios? Pues uno, fortalecer para disminuir como toda la tensión articular, disminuir los puntos gatillos que se puedan estar presentando asociados a las posturas de dolor y a mejorar pues la condición de la resistencia del músculo, en este caso el reclutamiento de fibras, que lo que nos permite es fortalecer y disminuir la pérdida de movilidad en este caso. En algunos casos vamos a utilizar el reposo del hombro. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una inflamación muy aguda y yo continúo con el mecanismo agresor, en este caso supongamos un movimiento repetitivo, pues el hombro no va a mejorar y pues al realizar el movimiento repetitivo todo el tiempo, pues va a aumentar la fricción interarticular, por ende va a aumentar el dolor. Y súper importante, consultar con el médico o el fisioterapeuta especializado. ¿Por qué? Porque estas son las dos personas que nos van a ayudar. Uno, a definir nuestro diagnóstico, dos, a controlar los síntomas y tres, a rehabilitarnos de una forma exitosa con el fin de que no se nos siga presentando este dolor o esta limitación asociada pues a la inflamación de los músculos que les mencionaba previamente. Muchas gracias, espero haber sido bastante claro en alguno de los manejos iniciales en casa para el manejo del dolor de la tendinitis. Recuerden que la tendinitis debe ser tratada por un profesional con el fin de evitar que se presenten aumento de los síntomas o alguna lesión mucho más profunda, pues que limite mucho más nuestras capacidades. Un saludo y una feliz tarde.